A mucha gente le gusta imaginar Alaska como un vacío blanco en el borde del mundo, una extensión helada esperando a que algún imperio llegara para inventar la historia. Pero eso era mentira. Cuando Rusia empujó hacia Norteamérica, no encontró un desierto humano. Encontró poder nativo armado, aguas defendidas y un pueblo que conocía aquella costa mucho mejor que cualquier extranjero. Y ahí es donde esta historia se vuelve brutal. Porque los rusos no solo tuvieron que enfrentarse a la distancia, al clima y al aislamiento en Alaska. Se toparon de frente con los Tlingit, una fuerza capaz de quemar fuertes, emboscar colonos armados y convertir una frontera imperial en una trampa mortal. Una noche, Alexander Baranov y sus hombres creyeron haber acampado con seguridad en una playa. Las tiendas estaban montadas, los guardias apostados. La oscuridad parecía inmóvil. Entonces la oscuridad se movió. Las tiendas fueron rasgadas. Las flechas cruzaron la noche. Los mosquetes estallaron en pánico. Algunos hombres, medio dormidos, corrieron hacia las barcas. Otros se quedaron junto a un cañón y siguieron disparando porque la alternativa era peor. Más tarde, Baranov escribió que los atacantes parecían demonios, cubiertos con armaduras de madera y placas, con cascos tallados, avanzando entre los disparos sin detenerse. Y en ese instante entendió el verdadero peligro. No eran saqueadores aislados. Aquella costa pertenecía a un pueblo hecho para la guerra. Esos guerreros eran los Tlingit, y más allá de aquella orilla se extendía su mundo. Islas, canales, bosques, fortificaciones y territorios de clan mucho más antiguos y sólidos que cualquier reclamación rusa. Baranov no había llegado al fin de la civilización, había entrado en el centro de poder de otro mundo. Si te gustan las historias reales de guerra como esta, suscríbete, porque a partir de aquí todo se vuelve aún más intenso. Esa era la verdadera forma del conflicto entre rusos y Tlingit en el sudeste de Alaska. Rusia llegó con mentalidad de expansión. Los Tlingit vieron otra cosa, una amenaza que había que detener antes de que el comercio se convirtiera en dominación. Cuando los rusos alcanzaron Alaska, ya llevaban siglos avanzando por Siberia. El comercio de pieles se había convertido en una máquina imperial, y hombres como Baranov ya no pensaban como exploradores, pensaban como conquistadores. Baranov no era solo un comerciante, era la punta de lanza de la compañía ruso-americana, un monopolio con permiso para cazar, extraer, mandar y expandirse. Fundó un asentamiento bajo la protección de San Miguel Arcángel y pretendía que durara. Pero los Tlingit no eran un pueblo disperso esperando ser absorbido. Eran una potencia marítima con riqueza, jerarquía, memoria y disciplina. Sus aldeas eran grandes, sus lazos políticos sólidos y sus guerreros estaban preparados para defender el honor y responder a la violencia con violencia. Los rusos no solo comerciaban en aquella costa, estaban vaciando las poblaciones de nutrias marinas, penetrando en aguas nativas y anunciando algo más grande que el comercio: control. Ese miedo creció todavía más porque muchos de los cazadores que trabajaban para el beneficio ruso eran indígenas traídos de más al oeste, ya sometidos y obligados a servir. Los Tlingit podían ver hacia dónde llevaba todo aquello. Baranov intentó impedir que las armas de fuego llegaran a manos Tlingit. No funcionó. Comerciantes estadounidenses de Boston ya estaban llevando fusiles y pólvora, y las redes comerciales costeras se adaptaban con rapidez. Los Tlingit no estaban congelados en el tiempo, estaban cambiando con el momento. Entonces la tensión empezó a organizarse. Los mensajes comenzaron a circular en silencio de clan en clan. Lo que los rusos veían como una hostilidad dispersa se estaba convirtiendo en una resistencia coordinada. En 1802, Iván Kuskov, asociado de Baranov, dirigió una gran expedición de caza hacia el sudeste con rusos y aliados nativos. Desde el principio, la costa se sentía extraña, vigilada, hostil. Entonces los Tlingit aparecieron en masa. Hubo disparos, hubo una retirada fingida.
Hubo una emboscada esperando en el bosque. Kuskov retrocedió antes de caer en la trampa, pero la advertencia era clara. La guerra ya había empezado y las causas no dejaban de acumularse. La caza rusa estaba agotando las aguas. Hombres rusos habían robado, encarcelado y matado a Tlingit en varios incidentes. Las ambiciones rusas ya no parecían temporales. Los Tlingit habían visto lo que los rusos habían hecho en otras partes de Alaska: trabajo forzado, tributo, masacres. Así que la pregunta dejó de ser si debían resistir. La única pregunta era si lograrían coordinarse a tiempo. En junio de 1802 lo consiguieron. Más de 1000 guerreros, unidos por algunos aliados Aida y Tsimshian, convergieron sobre el fuerte San Miguel. Para los rusos que estaban dentro, aquello debió de sentirse como una pesadilla. No era una sola aldea devolviendo el golpe. Era una coalición. El ataque fue devastador. Rusos y aliados cayeron abatidos. Los supervivientes se replegaron al cuartel superior y dispararon cañones en un intento desesperado. Pero el fuerte fue arrasado. Al día siguiente, una partida rusa de caza que regresaba entró en las ruinas y también fue destruida. En solo 2 días, la posición rusa en aquel sector había sido despedazada. El fuerte ardió. Se tomaron cautivos. Las pieles fueron saqueadas. La cabeza de puente rusa había quedado destrozada en aguas Tlingit, y entonces llegó otro giro. Los siguientes europeos en aparecer no fueron rescatadores rusos, sino depredadores de otro tipo. Un capitán británico, Henry Barber, llegó al lugar, vio el desastre y decidió convertirlo en negocio. Atrajo a líderes Tlingit a bordo de su barco, los capturó y los usó como moneda de cambio. Se quedó con pieles, exigió pagos y trató toda la tragedia como una oportunidad comercial. Baranov montó en cólera, pero la furia no cambiaba los hechos. Había perdido hombres, prestigio, territorio y acceso a la casa. No podía contraatacar de inmediato, así que hizo lo que hacen los gobernantes imperiales humillados en una frontera: reunir fuerzas para volver. Los meses pasaron. Reunió hombres, apeló al deber y preparó la reconquista. Pero al otro lado del agua, los Tlingit también se estaban preparando. Los Kixadi, el grupo Tlingit en el centro de esta lucha, sabían que los rusos volverían con artillería. Así que acumularon pólvora, evacuaron civiles y se prepararon para un asedio. Su líder de guerra era Katlian, del clan del Cuervo, recordado por su ferocidad, inteligencia y sangre fría. No luchaba por una idea abstracta. Luchaba por la tierra, el linaje y el derecho de su pueblo a no convertirse en súbdito de una potencia extranjera. Los Kixadi abandonaron su antigua aldea y se trasladaron a una península más fácil de defender. Allí construyeron lo que se conocería como el Fuerte de los Brotes, una sólida fortificación de madera pensada para resistir el fuego de cañón y proteger a la población que había detrás. No era pánico. Era preparación nacida de la experiencia. Sabían lo que podía ocurrir si los rusos regresaban con toda su fuerza. En el verano de 1804, la expedición de represalia de Baranov ya estaba en marcha. Pasó por varias aldeas, intentó aislar a los Kixadi y se preparó para el golpe final. Pero antes de la batalla recibió una ventaja más. El barco ruso Neva llegó tras una vuelta al mundo, añadiendo más potencia de fuego a la campaña. Katlian necesitaba más pólvora. Un grupo salió para reunir armas y suministros. El Neva los vio y abrió fuego. Una chispa prendió la carga. La munición explotó antes de que la gran batalla siquiera comenzara. Eso habría quebrado a muchos defensores. No quebró a los Kixadi. Según la tradición oral, Katlian se ennegreció el rostro como un cuervo caído, se colocó el casco, tomó un martillo arrebatado a un herrero ruso muerto y se preparó para recibir el ataque como un hombre que ya había aceptado la muerte. El 1 de octubre de 1804, los rusos y sus aliados avanzaron hacia el fuerte, arrastrando artillería por un terreno difícil junto a la costa. Casi de inmediato, el asalto empezó a torcerse. El fuego Tlingit golpeó a los atacantes.
Algunos hombres de Baranov vacilaron. Entonces las puertas se abrieron y los guerreros Tlingit salieron en contraataque, golpeando a las líneas rusas en retirada antes de que pudieran reorganizarse. La lucha se volvió salvaje a corta distancia. Hombres abatidos, atravesados por lanzas, aplastados, empujados de nuevo hacia los barcos. Los relatos posteriores recordarían a Catlian, destrozando enemigos con el martillo del herrero, mientras los cañones rusos cubrían la retirada. El propio Baranov recibió un disparo en el brazo. Alrededor de 10 de sus hombres murieron y muchos más quedaron heridos. Por un instante pareció posible otro desastre ruso. Pero los imperios no luchan solo con valor. Luchan con peso, barcos, cañones, número y tiempo. Durante los días siguientes, el bombardeo continuó. Las murallas seguían en pie, los defensores seguían resistiendo. Pero dentro del fuerte, la verdadera crisis ya no era el coraje, era la munición. Catlian sabía que, en cuanto se acabara la pólvora, el fuerte se convertiría en un ataúd. Así que, mientras las conversaciones y las distracciones ganaban tiempo, los Kixadi prepararon un último movimiento. No iban a quedarse allí para ser aniquilados, iban a desaparecer. Al amparo de la noche comenzó la evacuación. Primero los ancianos, luego mujeres y niños, después los guerreros. Varios cientos de personas se internaron en el bosque mientras los rusos aún creían que seguían atrapados dentro. No fue una retirada limpia. Fue una marcha desesperada entre frío, hambre, agotamiento y un terreno brutal. Muchos murieron camino del estrecho de Peril, y eso importa. El fuerte no terminó en una última resistencia gloriosa, terminó en supervivencia. Cuando los rusos entraron el 7 de octubre, encontraron silencio. Los defensores habían desaparecido. Baranov quemó el fuerte y estableció Nueva Arcángel en el lugar. Sobre el papel, aquello parecía una conquista. En realidad, era incompleta. Los rusos habían tomado el terreno, pero no habían quebrado la costa. Seguían teniendo que vivir junto al pueblo que no habían logrado destruir. Al año siguiente, delegaciones Kixadi acudieron a negociar. Se intercambiaron regalos, se cambiaron prisioneros. Incluso Baranov comprendía, ya que aquella frontera no podía gobernarse solo por la fuerza. Y la resistencia no terminó ahí. En Yakutat, guerreros Tlingit asaltaron más tarde un puesto mercantil ruso, mataron a los hombres que había dentro y lo incendiaron. Ese enclave nunca fue reconstruido. Eso revela el resultado real de esta guerra. Rusia mantuvo una capital en Nueva Arcángel, sí, pero el sudeste de Alaska nunca fue sometido limpiamente. La frontera siguió siendo inestable, peligrosa y negociada. Ese es el verdadero giro. Esto no fue una victoria imperial limpia. Fue una coexistencia forzada. Los rusos tenían barcos, cañones y el poder de una compañía respaldada por el Estado. Los Tlingit tenían dominio local, cultura fortificada, movilidad y la negativa absoluta a desaparecer. Ninguno de los dos consiguió el futuro simple que quería. Baranov se retiró finalmente en 1818. Jefes Tlingit, entre ellos Catlian, acudieron a despedirlo. Hombres que habían intentado matarse en el pasado se encontraron de nuevo en la vejez bajo el peso extraño de la historia. Baranov nunca llegó a Rusia, murió durante el viaje de regreso, pero el legado más profundo siguió en Alaska. Las exigencias rusas acabarían siendo limitadas. La independencia Tlingit no podía ignorarse. No hubo una oleada de colonos rusos borrándolos de su tierra. Catlian vivió lo suficiente para ver a su pueblo regresar a Sitka, y la vida Tlingit perduró en aquella costa. Así que esta no es una historia sobre rusos descubriendo una América vacía. Es la historia de lo que ocurre cuando un imperio choca contra una potencia nativa lo bastante fuerte para resistir, adaptarse, sobrevivir e imponer límites a la conquista. Rusia llegó buscando pieles, puertos y prestigio. En cambio, en el sudeste de Alaska, encontró a un pueblo capaz de quemar su fuerte, herir a su gobernador, sobrevivir a su asalto y seguir en pie en su propia tierra.
Eso no es una nota a pie de página, es una frontera rota. Y si has llegado hasta el final, suscríbete al canal, deja un like y dime en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esto.